Hola a todos mis amigos y amigas, la lección para el día de hoy tiene mucho poder, por eso requiero de ustedes mucha atención. El título de esta lección es un título que emana de los labios de nuestro Señor Jesucristo. La lección 9 titula Guárdense de toda avaricia. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 15. Dice así: tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse o guárdense de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. En el desarrollo de esta lección entenderemos bíblicamente por qué la avaricia o codicia, que son sinónimos, es un pecado especialmente ofensivo para Dios. Tanto así que incluso es el 10º mandamiento de la Santa Ley. Empecemos. Sabemos, hermanos, que el folleto de este trimestre y todas las lecciones que venimos viendo nos han expuesto una premisa suprema, que todo el universo y su plenitud le pertenecen a Dios. Nosotros somos simplemente sus administradores, sus mayordomos. Continuando con este enfoque, definamos qué es la codicia. Significa un deseo vehemente, desmesurado de obtener riquezas y posesiones. Este deseo obra de forma irreflexiva y apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o los impulsos. Pregunta: ¿la codicia se aplica solo a las riquezas o posesiones? Si bien es lo más común, enseguida veremos que el campo de aplicación es muy extenso. Leamos el decálogo de Dios escrito con su propia mano. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vemos un principio de universalidad. La sabiduría de Dios amplifica el concepto de codiciar. No debemos codiciar nada de lo que tenga nuestro prójimo, o sea, nuestros hermanos y hermanas, ni siquiera a ellos, su posición, su estatus, el poder que ellos tengan, cómo se desenvuelven dentro de la sociedad. Su mujer tampoco, es decir, absolutamente nada debemos codiciar. Es cosa seria este tema de la codicia, hermanos. Tanto así que todos los textos bíblicos que señalan los pecados más atroces y aquellos que no permitirán el ingreso al reino de los cielos para quienes los practiquen, la avaricia siempre está figurando en el listado. Siempre se conecta con estos pecados atroces. Veamos un ejemplo, un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, o sea, codiciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, todos estos pecados atroces que deniegan la entrada al reino de Dios están en la misma bolsa que la avaricia, que la codicia. La codicia, hermanos y hermanas, es considerada teológicamente como el pecado original definitivo. ¿Qué significa esto? Que este es el pecado que surgió en el universo, el primer pecado, por así llamarlo, y se manifestó en Luzbel, quien ahora es conocido como Lucifer o Satanás. Veamos un texto profético que habla. Isaías 14, versos 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está describiendo a Luzbel cuando todavía aún estaba en la presencia de Dios, aún era exaltado, admirado por los ángeles. Él codició el trono, él codició la posición de Cristo. ¿Y eso a qué lo llevó? Bueno, a su expulsión, a que sea desalojado del cielo. Este pecado que él cometió y que cometemos todos desencadena el resto de pecados. Cuando se estudia a profundidad la codicia, es considerada como la antesala para cometer cualquier mal. Debido a que la codicia, hermanos, nace en la mente de las criaturas y se perfecciona o manifiesta en los actos o en su ejecución. Es decir, cuando yo robo,
o cuando yo miento, el pecado se consuma, por así decirlo, cuando yo he alzado lo que no es mío, cuando yo he pronunciado lo que es falso. Pero antes vino en la mente. Yo codicié la pertenencia. Yo codicié el mentir para obtener algo, usar el medio. Por eso se le dice que es la antesala a todos los pecados. Luzbel codició el trono. Ahí incumplió, infringió con el 10º mandamiento. Pero luego en dominó, hizo caer todos los otros mandamientos. Quiso ser como Dios. No quiso a Dios como la autoridad máxima. Entonces la codicia, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Adán y Eva cometieron también este pecado en el Edén y a causa de eso fueron expulsados y sentenciados a muerte. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y mucha atención aquí, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Una vez que lo codició, ¿qué hizo? Ejecutó su codicia y dice: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vean las implicaciones que tiene la codicia. Ahora, los castigos y la ira de Dios sobre aquellos que abrazan la codicia son siempre expresiones de máxima justicia. Con Lucifer, Adán y Eva fue la expulsión de su presencia. Vamos a ver otro relato donde la codicia provocó la muerte inmediata de quienes la cometieron, una muerte súbita de sus infractores. El siguiente texto conlleva mucha atención, mucha reflexión y a la vez mucho cuidado. Estos textos no son para repetición, son para evitarlos. Leamos el libro de Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un relato en la máxima expresión de rigurosidad. Cuando ya se analiza este texto, vemos que el Señor tenía que dar un castigo ejemplar, porque la obra, la gran comisión, estaba dando inicio. Entonces no se podían cometer este tipo de actos que nacían de la codicia. Ellos querían ayudar a la obra, empezaron con un corazón, una motivación muy buena, muy loable, pero en el paso de eso, al vender sus bienes, etcétera, empezaron a codiciar el dinero de las ventas y empezaron a retener parte para ellos. Y el castigo, vemos, los condujo a la muerte. En otras palabras, la codicia que hizo que Satanás sea desterrado, que Adán y Eva pierdan sus vestiduras de gloria, su imagen y semejanza de Dios, y la misma codicia que nos afecta a todos día a día, es un pecado, es un mandamiento del cual debemos huir, el cual no debemos alojar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, hermanos, antes de finalizar el tema, no puedo dejarlo solo con la teoría y la práctica de la codicia. Debo darles la solución para que no seamos codiciosos. Y esa solución en realidad no se las doy yo, viene del Santo Libro. El Señor no solo nos advierte del mal, nos ayuda a vencerlo, a tener la victoria sobre él. Romanos capítulo 12, 21, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amigos y amigas, el Señor tiene una lista de remedios para la codicia. Él tiene el antídoto para aquellos que abrazan la codicia en su corazón y son avaros en su mente y en su proceder.
Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 y 7 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Subrayemos esa palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, aquí está la advertencia, caen ¿en qué, hermanos? En tentación y lazo, es decir, ataduras, son esclavos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Seamos contentos, agradecidos por lo que Dios nos da, porque realmente, así como hemos venido desnudos, desnudos también nos iremos al reino de Dios para ser resucitados por Él y recibir nuevamente las vestiduras de gloria que se desvanecieron al momento en que Adán y Eva pecaron, por inicio con la codicia y por consecuencia por sus deseos de ser como Dios. Tomemos la decisión de servir a Dios, ese es otro antídoto. Josué capítulo 24, verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, es decir, los falsos dioses, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Seguimos con dioses falsos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, el Dios verdadero, hermanos, aquel que es capaz de purificar nuestros corazones y nuestras mentes y darnos nuevos horizontes, gracias a su luz, que es luz de restauración. Otro tip, otro remedio que da Dios: oremos diariamente y pidamos la fortaleza, el poder y dominio propio para vencer nuestros deseos codiciosos que derivan de la carne, que derivan de la lujuria, que derivan de todas las pasiones desvergonzadas que ofrece el mundo. Mateo capítulo 6, verso 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, líbrame del mal. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Libérame. Y el Señor escuchará y con mucha gracia y con mucha benevolencia nos liberará. Finalmente, estudiemos la Biblia de manera regular. Ese es otro remedio. Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En vez de guardar pensamientos inicuos, guardemos la palabra de Dios, guardemos esos textos que nos fortalecen, guardemos esos relatos que son de enseñanza, esas reseñas bíblicas que son para evitarlas. Amigos y amigas, espero que el tema del día de hoy sea de edificación, espero que puedan aplicar estos remedios que el Señor nos da para así recuperar la salud espiritual que alguna vez tuvimos y eliminar de nuestras vidas la enfermedad del pecado, de la codicia y de la avaricia. Seamos contentos con lo que tenemos y vivamos en armonía con nuestro Señor. Nos vemos en la próxima.